Buenos días a todos y gracias por acudir a esta primera charla. Sabemos que es muy temprano, acaba de empezar la feria y bueno, os agradecemos que estéis aquí, que seáis tan puntuales. La primera charla de estas jornadas técnicas forestales se llama Paisaje, Paisanaje y Desarrollo Rural en la Península Ibérica. Vamos a hablar de vínculos entre pueblos y bosques y saber qué aportan los bosques al mundo rural y a la sociedad. Para esta charla tenemos 4 expertos experimentados, todos ellos con una experiencia dilatada. Tenemos, empezando por mi izquierda, a Guillermo Fernández Centeno, consejero técnico de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Tenemos a Marcos Niño Galloso, director de Reto Demográfico de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias. Luego le continúa Javier Vigil Fabián, director de Gestión Forestal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado de Asturias. Y a mi izquierda, Enrique Fernández Rodríguez, presidente del Grupo UNOSA, que anteriormente sabéis todos que fue consejero de Industria. Muchísimas gracias por prestaros a participar en estas jornadas. Y bueno, la pregunta es muy fácil. ¿Qué relación, qué aporta el paisaje y el paisanaje al medio rural, a los bosques, y qué relación creéis vosotros que es más beneficiosa, la del paisaje con el paisanaje o la del paisanaje con el paisaje? Que ya sé que no es fácil contestarlo, Guillermo. Bueno, empiezo yo, pero vamos, la cuestión es muy complicada. Bueno, o no, yo creo que el paisaje y el paisanaje va unido siempre, ¿vale? Y es fundamental. O sea, la relación de los paisajes se crean por las personas que viven en ellos, ¿no? Y los pueblos son los principales protagonistas en cualquier territorio, que es realmente lo que es. Y es a través de los muchísimos años de ir utilizando la tierra, pues se van conformando los paisajes de acuerdo con las necesidades que van teniendo los pueblos, las ciudades y las regiones, los países, ¿vale? Al final se va generando pues esa actividad económica que acompaña a la transformación del paisaje en sí mismo. Lo que sí que a mí me sorprendió fue los vínculos cuando hablaban el subtitular, ¿no? de la charla, que era vínculos entre pueblos y bosques invisibles, imprescindibles y simbióticos, ¿vale? Esto para mí fue un reto. Entonces, vamos a intentar analizar a ver qué puede ser invisible. Y la verdad es que invisible hay muchas cosas, ¿vale? Y sobre todo cada vez más. Y este yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos entre la relación de pueblos y montes, bosques. Yo siempre hablo de montes, ¿vale? Intento no hablar de bosques, porque más en Asturias yo creo que está todo tan relacionado y sería perdernos parte de ese paisaje además. Entonces el tema de los invisibles, pues desde esos caminos, por ejemplo, que se pierden, o sea, físicamente se van haciendo invisibles porque caminos que existían dejan de existir por la falta de uso, que yo creo que es uno de los principales problemas. Y además esos caminos era el símbolo también de la utilización y la conformación de los paisajes. Si no hay caminos es casi imposible hacer nada. Y forma parte de esa red de caminos algo importantísimo, y los ayuntamientos tienen un inventario que tenéis que tener actualizado, intentando a ver cómo podemos hacer que esos caminos pues vuelvan a instalarse y poder tener una red que permita una gestión adecuada del territorio. Desde este punto decir que fundamental también el tema de la planificación territorial, que todo el mundo se olvida, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que empezar, que siempre empezamos casi por lo más, por el tejado, en vez de empezarla por donde debe ser, que es una planificación territorial adecuada. El tema además de invisibles, hay un aspecto muy importante, que es que hay muchos servicios que los montes nos ofrecen que se desconocen, que si no estuvieran esos montes en un buen estado, estaríamos perdiendo. La Directiva Nueva de Suelos, que hay otra directiva más, lo siento anunciar esto, pero se va a aprobar una nueva Directiva de Suelos, pensemos que va a ser una oportunidad buena, ¿vale? Pero la Directiva de Suelos define al final un estado del suelo en buen estado, en buena condición, cuando está los servicios ambientales que genera ese suelo se mantienen, ¿vale? Entonces esos servicios ambientales hay que conocerlos, en cualquier caso. Intentar identificarlos, cuantificarlos, para lo que sea. Luego ya a lo mejor podemos conseguir que haya un retorno económico.
podemos conseguir que la sociedad lo conozca, que también es una parte que nos está fallando. Tenemos una falta de conocimiento de las sociedades urbanas respecto de lo que hay en los montes, total, ¿no? Eso es una brecha que empezamos a tender puentes, pues realmente vamos a ir a peor, porque no se comprende, ¿no? Entonces, aunque te estén sirviendo y necesites esa sociedad urbana de esos montes, desgraciadamente no consigues que pongan los presupuestos adecuados, que no tengan las administraciones que se dedican a la gestión de ese territorio tan grande y el personal necesario, y esa es la brecha gorda que tenemos que intentar ver cómo vamos teniendo esos puentes para que se conozcan, y cuando vayamos a hablar de Hacienda no vayamos como unos pedigüeños que no tienen nada que ver con el resto del contexto económico y social, ¿vale? Ese sería mi punto de partida, y sé que es muy general, pero me parece que es importante hacerlo. Marcos. Bueno, yo, especialista en el sector forestal, no, estoy forestal no, yo soy un pequeño propietario de una masa forestal, mareo mucho a Javier porque le hago miles de preguntas, porque sí que es un hobby que tengo, porque me he criado en un núcleo rural vinculado al monte, con lo cual pues, es la especialización que tengo. Yo vengo, como decía, bueno, a hablar de mi libro, ¿no? De la demografía y del sector, del factor humano en cuanto al paisaje y a los bosques. Como bien dice mi antecesor, a los montes en Asturias es mucho más adecuado y correcto decir monte que bosque, porque el bosque casi lo vemos ahí como ese jardín en el territorio, y el monte es el recurso natural por excelencia. En estos tiempos que corren, de la inmediatez, a pensar en, como dices tú, en planificación y en el sector forestal es complicado, porque todo lo queremos para mañana o para ayer, y el sector forestal pues, tenemos que pensar a mucho más largo plazo. Ya los años pesan, ya son más de 50 y recordando mis vivencias de niño, cuando la gente miraba al bosque como un recurso importantísimo. Ya no vamos a hablar antes de la llegada de la patata, cuando era también importante para la alimentación, pero sí como factor de recurso económico para calentarte, para comer, para conservar ese roble tan importante para hacer la casa de tu hijo en el futuro. Eso se ha olvidado. La visibilidad del bosque la tenemos. Pues hace la competencia. En momentos está teniendo lugar la conferencia que trata sobre paisaje, paisanaje y desarrollo rural en la península ibérica. En la carta de conferencias. Esto ya nos lo han puesto un reto más grande todavía, la península ibérica. Lo invisible del monte solo tiene una visibilidad en la opinión pública clara cuando hay un macroincendio. Cuando hay un gran incendio, ahí todo el mundo ya tiene la visibilidad sobre el monte. Hasta que llega eso, pues está ahí, es un recurso que está ahí, y aquí quiero ser incorrectamente político, adrede a propósito, cuando los pseudoecologistas de Moqueta hablan sobre cómo tenemos que tratar nuestros montes, pues no, yo ahí no estoy nada de acuerdo. Creo que tenemos que pensar mucho más lo que estamos en el territorio, cómo tratar a ese bosque. Entonces, cuando hay los grandes incendios, porque los incendios no miran la parte política, se queman tanto los que gobiernan a la izquierda como los que gobiernan a la derecha, y después nos acordamos de ello y implementamos medidas urgentes y todo, y no, tiene que ser con mucho más tiempo. Entonces, esos invisibles, imprescindibles son imprescindibles y cada vez va a ser más imprescindibles, porque un monte cuidado, pues oye, tiene un paisaje para visitar, tiene unos recursos forestales que se traducen en recursos económicos y generen actividad económica, que es lo importante para que la gente se siente en el territorio. Si no tienes actividad económica, pues no puedes sentarte en el territorio. Y nuestros montes asturianos, la verdad es que tienen un potencial increíble para generar esa riqueza económica. Y la simbiosis con el ser humano, aquí los que seáis asturianos y paséis un día de otoño y de invierno por estos montes nuestros, sobre todo de hoja caduca, cuando ves esos robledales, esos castañales, zonas donde hay hayas o abedules, llenos de enredaderas, de hiedras que los invaden, que no los cuidamos, porque antaño nadie dejaba y nadie permitía que esas hiedras creciesen por ellos. Es imprescindible que el ser humano actúe sobre el bosque. Esa simbiosis es imprescindible. O sea, tiene que haber una relación entre el hombre y el bosque, entre el hombre y el monte, si no lo que al final tenemos es el incendio. Entonces, yo creo que
no vamos a ganar la península ibérica. Desde Asturias tenemos un gran potencial, tenemos que aclarar la propiedad, en ello estamos trabajando conjuntamente, tenemos que tener clara la propiedad, porque como aquel eslogan antiguo de cuando algo tuyo se quema, lo cuidas más, ¿no? Pues tenemos que aclarar la propiedad, tenemos que hacer una ordenación, tenemos que intentar, y aquí lo lleva un poco más el sector agro y ganadero, tenemos que esas zonas que puedan ser susceptibles de convertir en pastos, en forrajes, tenemos que hacerlo, porque primero como prevención de incendios, primero como recurso económico hacia el sector cárnico y de la alimentación, que es un factor muy importante que nos va a venir en Asturias segurísimo con el cambio climático, y por supuesto el paisaje mosaico que nos evite pues, esos macros incendios. Y nada más para empezar. Muchas gracias, Marco. Javier. Bueno, funciona, ¿eh? Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Astur Forestal, por estar aquí y al Ayuntamiento de Tineo por acoger la feria. A ver, hay otros vectores ahora mismo que modelan el paisaje. Los paisanos cada vez se pierden más como vector modelador del paisaje. Ahora mismo modela el paisaje los incendios, modela el paisaje las enfermedades criptogámicas, modela el paisaje las directrices europeas, pero el paisano como modelador del paisaje cada vez se está perdiendo más. Y además, no es lo mismo el paisaje del occidente, que tiene una agricultura técnicamente avanzada, que el paisaje del centro, que era una zona industrial y que veía la agricultura como un segundo ingreso, y que practicaba hasta no hace mucho, hasta hace 30 o 40 años, pues agriculturas del 1800. Y aquí yo creo que la gente que tenemos ya 50 arriba vimos un carro de vacas. Eso aquí en Tineo ya era impensable, ya se funcionaban con empacadoras, con enrolladoras, bueno, era otra cosa, ¿no? Y no tiene nada que ver con el paisaje agreste del occidente, con unos sistemas de agricultura de subsistencia en picos de Europa y por ahí que eran muy duros, ¿no? Desde el punto de vista forestal, la herramienta que tenemos para modelar el paisaje es el proyecto de ordenación. Se habla de la silvicultura próxima a la naturaleza, todas esas cosas, no. El proyecto de ordenación. Y aquí sí que quiero hacer un inciso. Veo que la profesión está caminando hacia los incendios, porque no solo por obligación, por urgencia, y hacia la informática. Pero hay muy pocos técnicos que sean capaces de absorber, interpretar un monte y ordenarlo. ¿Qué implica cuando lo ordenas? Ahora mismo tú tienes un monte de utilidad pública, 500 hectáreas. ¿Qué recursos tengo? ¿Tiene ingresos el monte? ¿De qué clase? ¿Hay alguna especie que sea susceptible de explotación? Ya tengo algo de dinero. Ganaderos. ¿Hay carga ganadera suficiente? Sí, no. Si hay carga ganadera suficiente, ¿puedo remodelar esto de tal manera que lo pueda hacer resiliente, creando pastizales y hablando con el paisano que tiene las vacas y que me las concentre ahí? ¿Puedo generar derechos de CO2? ¿Puedo generar servicios ecosistémicos? Tengo que meter otro en la cabeza y después sacar una planificación. Y de esa planificación, a 10 años vista, si no molesta mucho, a lo mejor sacamos alguna unidad de modelación del paisaje desde el sector forestal. Pero el paisano, el de las vacas, ese al final vamos a tener que acabar pagándole por estar allí. Y eso que no se nos olvide. Mira, yo viajé por ahí y una de las cosas que me llamó la atención en Argentina, que no es Comunidad Europea, es que a la gente que vive en Ushuaia y en territorios remotos les pagan un sueldo. Pues yo creo que aquí vamos a tener que mentalizarnos de que no tengo que cortar la subvención por aquí, que si la vaca sube, que si la vaca baja. No, tú tienes las vacas, te vamos a asignar un territorio y en base a eso, si aceptas esta humilde aportación, pues a lo mejor puedes seguir trabajando. Bueno, yo por mi parte es lo que puedo aportar, Enrique. Muy interesante, Javier. Enrique, dinos, cuéntanos. Bueno, pues ante todo, alcaldesa, muchísimas gracias por acogernos en vuestro municipio. Siempre un placer venir a Tineo. Una breve salutación diciendo que, a pesar de que en el momento que tuve conocimiento de la celebración de esta feria, pedí acudir básicamente como oyente, porque al grupo que represento
represento y yo mismo, pues tenemos mucho que decir, pero también mucho que escuchar, ¿no? Y así lo llevamos haciendo durante varios años. Que planteaba asistir como oyente, pues cuando he recibido la amable invitación a dirigir unas palabras, lo cual entiendo que significa que algo interesante tendremos que decir, así que bueno, agradecer el cumplido implícito y encantado de compartir este panel con los directores del Principado de Asturias, está el Instituto Demográfico, también con el técnico de INTECO, que es un organismo al que por otra parte pues, nos está muy vinculada orgánica y operativamente en cuanto a objetivos de transición justa y transición energética y ecológica que compartimos. También saludar a todos los asistentes. Sabemos que hay muchos atractivos en esta feria y quizá una charla de a primera hora de la mañana de 5 ponentes pues no es lo más entretenido, así que agradecer el tiempo que dedicáis y permitirme la licencia de que me he dado cuenta desde aquí que se ven muy bien todas las caras, que tenemos una amplia representación del grupo UNOSA, así que un saludo especial a las compañeras y compañeros de la empresa, de la compañía que hoy estáis ahí. Bueno, ¿qué puedo decir? No mucho, porque veo que el formato es más o menos dinámico, pero sí que hay algunos mensajes que queremos trasladar, ¿no? Lo primero es quizá contestar a la pregunta de qué hace una empresa minera. Había aquella canción que dice que hace una chica como tú en un sitio como este, que hace una empresa como tú, que hace UNOSA en un sitio como este, ¿no? Bueno, tengo que reconocer que la actividad minera de UNOSA como grupo desde el año 67 sí que tenía una vinculación muy tangencial con la madera y el sector forestal, pero se limitaba probablemente a lo que eran las mampostas. El método de intibación que utilizábamos era una madera que se adquiría con unos formatos determinados que se preparaba en la mina y que luego daba lugar a aquella expresión tan conocida de compañero la mentira, con lo cual lo que se hacía era que se iban poniendo se iban haciendo las galerías para sujetar las cavidades y poder avanzar en la extracción del carbón. Por tanto, era una relación que obviamente no es la que nos trae hoy aquí. La relación de UNOSA ha sido tradicionalmente con el sector de la hulla, del carbón, pero esa relación está cambiando porque la compañía ahora mismo podemos decir que es una compañía en plena transformación desde un sector esencialmente minero hacia un sector basado en las nuevas energías, en la conservación del medio ambiente y desde un compromiso con la reactivación del territorio en el que desarrollamos nuestra actividad, que son las comarcas mineras centrales, el Nalón y el Caudal, centrales asturianas. Significa esto que, bueno, también hay que decir que los hitos que marcan esa transformación son muchos, pero sin ir más lejos, el 31 de diciembre del año pasado se cerró el último pozo, San Nicolás en Mieres, y estamos acometiendo ya las obras de transformación de la central térmica que se nutría con el combustible extraído de esa explotación, que es la Pereda, para que a partir del año 2027 empiece ya a funcionar con biomasa. Estamos hablando de uno de los proyectos buque insignia de la nueva compañía, la columna vertebral de la nueva UNOSA. Además es una instalación, la Pereda, como central térmica de biomasa, que ya tiene asignado un régimen retributivo que va a garantizar su actividad y retribución durante 20 años. Con lo cual estamos hablando de uno de los caminos que guiarán la compañía hasta el entorno del año 2050, contribuyendo además con esos objetivos de descarbonización europeos, españoles y regionales para conseguir una economía neutra en emisiones en ese horizonte de 2050. Bueno, esto es la nueva UNOSA, que obviamente va a tener mucho que ver con, y este es mi segundo mensaje, con el sector forestal y con el sector de la explotación sostenible en este caso de la biomasa. La central de la Pereda se abastecerá con aproximadamente entre 350.000 y 400.000 toneladas de astilla de biomasa forestal al año. Y por tanto, lo que vamos a tener a partir del próximo año 2026 es que iniciar un proceso de aprovisionamiento. Y por tanto, entendemos que seremos un revulsivo para el sector en términos de generar actividad económica y empleo, que es también otro de los objetivos que tenemos. Por tanto, esa es la razón por la que
contestamos a la pregunta de qué hace UNOSA aquí. UNOSA ha llegado para quedarse, para sumar en el sector, para incrementar el tamaño de la tarta. Yo sé que la llegada de un nuevo player, de un nuevo agente, genera a veces incertidumbres, dudas, temores. UNOSA está trabajando ya desde el año 2021, a través de UNOSA Empresas, en la creación del polo tecnológico y empresarial de la biomasa. Esto podría definirse de una forma simple como una reunión de agentes del sector forestal, 40 empresas y entidades, para ver la forma en la que podemos potenciar la explotación y la gestión de un recurso hasta la fecha infrautilizado en la zona central asturiana, que es toda esta biomasa, que en muchas ocasiones no se utiliza, se desaprovecha y lo que queda es como un combustible dentro de nuestros bosques, que además es una fuente de riesgos ante episodios climáticos adversos. Por tanto, entendemos que sumando al sector, sirviendo como agente dinamizador que generará demanda y oportunidades de actividad y de negocio, UNOSA va a aportar a esa cruzada global contra el cambio climático y contra la transformación energética, pasando de energías fósiles contaminantes a otras más sostenibles, va a aportar al menos 3 elementos favorecedores. Por un lado, en el ámbito medioambiental. En el ámbito medioambiental, lo que estamos haciendo, la compañía, venimos de una instalación térmica basada en combustible fósil, en el carbón, que va a pasar a ser una generadora de energía, la misma potencia, 50 megavatios máxima, pero a partir de biomasa. De manera que estamos hablando de una instalación que será neutra en emisiones, pero que incluso, si tenemos en cuenta que se plantea también la incorporación de procesos de captura de CO2 y utilización, podría ser hasta generadora de emisiones negativas o sumidero de emisiones de carbono. Por tanto, hay un elemento medioambiental. En la medida en que nuestra vocación es intervenir en los bosques de forma sostenible, también podemos considerar el beneficio de que vamos a eliminar ese combustible en exceso que existe en los bosques, y en la medida en que realizamos una valoración energética, que entendemos que no va a competir con el resto de la industria de tableros, maderera, etcétera, lo que estamos haciendo es favoreciendo, reduciendo el riesgo de incendios forestales. En ese sentido, también planteamos una ventaja en la medida en que vamos a aprovechar masas forestales que no tendrían mucho uso alternativo, como masas forestales enfermas, o incluso restos que ya no tienen utilización en el desgraciado caso de que se hayan producido incendios forestales. UNOSA tendría la capacidad de recoger ese material y valorizarlo energéticamente. Por tanto, hay ahí unos beneficios medioambientales. Por otro lado, entendemos que vamos a plantear beneficios desde el punto de vista energético. Vamos a utilizar un combustible sostenible y además autóctono. Toda la energía que se genera de forma sostenible, autóctona y además libre de emisiones de gases de efecto invernadero contribuye a limitar la dependencia de otros combustibles fósiles y por tanto tiene un elemento energético en términos de emisiones y de autonomía energética para la región y para el país que siempre es positiva. Y ahí UNOSA también entiende que nuestro proyecto presenta bondades. Y luego, en tercer lugar, pero no menos importante, yo creo que a nivel de los anteriores, desde un punto de vista social. Estamos hablando de que todas estas actividades nuevas que plantea UNOSA van a generar actividad económica, van a generar empleo y lo van a hacer sobre todo en ámbitos rurales. Un ámbito que es objeto de políticas de lucha contra el despoblamiento y de generación de actividad económica, y en el que creemos que también vamos a poder aportar nuestro grano de arena en la línea adecuada. Esto que voy a decir es peligroso porque cualquiera puede apuntarlo dentro de unos años, pasar revista, pero entendemos que la generación de empleo inducido en el sector forestal pudiera estar entre los 100 y los 200 empleos en los próximos años como consecuencia de todas las actividades que planteamos en relación con la biomasa. Y esto es un poco, bueno, podría extenderme más, pero esto es un poco, en grandes líneas, la respuesta a la pregunta de qué hace aquí UNOSA, qué tiene pensado hacer y en qué tipo de agente va a ser. Y luego la tercera cuestión que quería decir es la voluntad y el ánimo
con el que UNOSA llega a un sector consolidado, con una trayectoria dilatada, como es el sector forestal. Es decir, que hay que reconocer con modestia y con humildad que UNOSA va a ser un player importante por los volúmenes de actividad que planteamos, porque queremos poner en explotación unas 3.800 hectáreas de masa arbórea que tenemos disponible para ser utilizada, y en la que entendemos que además no solo vamos a generar masa forestal que sea utilizable en la pereda, sino que vamos a poder poner en el mercado probablemente otros elementos con otro valor para otras áreas de la industria maderera, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos con el ánimo de colaborar y de cooperar. Nosotros queremos aumentar el tamaño de la tarta. Lo que decía antes del temor y el riesgo de que llegue a UNOSA, esto es que van a hacer, llega aquí un gigante, esto va a cambiar el statu quo en el sector. No, esto va a ayudar. Nuestra vocación, y así se está haciendo desde el polo, es aumentar el tamaño de la tarta. Entendemos que se puede hacer más, se puede sacar más partido a nuestros recursos forestales, podemos hacerlo de forma en la que todos los actores hoy en día implicados, empresas, entidades, centros de I+D+I, servicios auxiliares, ingenierías que están en el PTEBI, pueden ver cómo mejoran las posibilidades de generar actividad y negocio, y ese elemento dinamizador con vocación cooperativa, de innovación, de desarrollo tecnológico, de avance del sector es el ánimo que tiene UNOSA. Y yo creo que hoy es una jornada buena para trasladar también ese mensaje de colaboración y de cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, un proyecto muy ambicioso y yo creo que necesario para el medio rural. Siguiendo con la pregunta que hacíamos al principio, Guillermo, el tema del paisanaje y los incendios, como tú bien comentabas antes. Y ahí estoy muy de acuerdo con Javier Vigil, lo que decía que, bueno, seguramente haya que pagar al paisano para que esté en el medio rural y pueda prevenir esos incendios, pueda limpiar el monte para que no haya esos problemas. ¿De qué manera podemos ligar eso con el conocimiento en las ciudades? Os pregunto a todos, con el conocimiento de los montes en las ciudades, con el conocimiento de que la gente quiera venirse a vivir al monte, con el conocimiento y la difusión que estamos haciendo hoy aquí en estas jornadas técnicas forestales, que yo os agradezco enormemente que estéis en ellas, y a la gente que está escuchando, que yo pienso que es muy interesante. ¿De qué manera podemos acercar a las ciudades al monte y podemos hacerles ver que el monte es un refugio económico para la gente que vive en el medio rural y que puede ser una forma de vida tan legal y tan, por supuesto legal, pero tan digna como cualquier otra? Bueno, ante todo, lo primero, que al principio no lo dije, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Tineo por organizar de nuevo esta foresta, que yo creo que llevo ya muchas y estoy siempre encantado de venir, y de verdad es un placer y muchísimas gracias por invitarnos. Y luego, por supuesto, a todos los asistentes que han ido apareciendo. Al principio estábamos un poco en frío y que han sido unos poquitos. En relación ya a la pregunta, que es un poco pivotando sobre la idea que ha comentado Javier, con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si no existiera el paisano, lo tendríamos que inventar, ¿no? Esto es algo que también empieza a ser un dicho. El problema es que no acabamos de mantener los pocos porque van disminuyendo y cada vez hay menos. ¿Cómo se puede mantener la gente en los montes y la actividad? Pues está complicadísimo, pero hay dos aspectos importantes. Es verdad que pagando, y hay sitios, no solo hay en Argentina, en el sur, sino en la propia Suiza, ¿no? Suiza, si ves Suiza, pues unos pastos que dices, pero bueno, estos tienen la hierba al milímetro. Y ahí tienen un apoyo total, ¿no? Los ganaderos en este caso. Pero también la parte forestal. Porque de alguna manera son conscientes de la importancia que tiene para poder mantener su propia cultura. Que estamos hablando de la propia cultura, en este caso de Suiza. Pero aquí tendría que ser lo mismo. Quizás no somos, no sé por qué en España pasa en muchísimas regiones, no solo en Asturias, parece como que lo que tú comentabas al final, que nos da como que no sea digno el vivir en una zona así, cuando realmente la necesidad que tiene la sociedad urbana de todo lo que los montes y la gente que vive en el rural consigue, si no su calidad de vida sería muchísimo peor. Les estamos dando una seguridad en suministro de agua, les estamos dando
una seguridad en el aire que respira. Estamos intentando también, estáis desde el mundo rural, con esta transición económica, intentando utilizar los recursos naturales de la manera más eficiente. Estamos mejorando también la situación global general. Es decir, son muchos los servicios ambientales que seguimos teniendo que demostrar que se producen. Quizás tenemos que abrir un poco la mente y pensar ya no solo en un pago, que a lo mejor es absolutamente necesario al ganadero porque tenga ahí sus ovejas o sus vacas, o al forestal. Tenemos que abrir a que las condiciones laborales sean las mejores posibles y de vida en estas zonas rurales. Una fiscalidad diferenciada, como por ejemplo en temas de Beto, por supuesto, es como tirar balones fuera, pero estamos trabajando, ¿no? La gente que vive en zonas rurales puede que no le estés pagando directamente, pero tiene un atractivo para venir al mundo rural y trabajar. Otra cuestión, que también tenemos que trabajar muchísimo, y más cuando la tarta se va haciendo cada vez más grande, porque es necesario, porque al final el que construye con madera ve que puede vender mucho mejor porque minimiza la huella de carbono, por ejemplo, uno más, por no hablar de nuestra compañía que nos ha estado explicando ahora. Pero son muchísimos los sectores económicos que ven oportunidades de negocio mucho más allá si utilizan los recursos que el rural produce. Y ahí es donde tenemos que decir, oye, pues aquí estamos y tenemos que hacer lo posible por mejorar. Tenemos el problema de antes que mencionaba de la propiedad, problemón, ¿vale? Pero podemos solucionar. Pero tenemos luego otro problema mayor, incluso a veces, es la falta de gente que quiera trabajar. Tenemos una escasez de gente joven que quiera trabajar en el campo abismal, porque las condiciones, además de ser duras por la propia naturaleza de los trabajos que hay en el medio rural, tampoco están bien tratadas. Y no son dignas en muchos casos. Y los propios padres prefieren que sus hijos se vayan a la ciudad y hagan otro tipo de trabajos mucho menos esclavos que lo que están. Con lo cual tenemos que revertir lo que tú decías, tenemos que convencer de que los trabajos en el medio rural no solo son dignos, sino que además merece la pena económicamente. Y eso hay que lograrlo por muchas vías. Habrá que pagar subvenciones, habrá que pagar primas, pero habrá que cobrar los impuestos, habrá que tener servicios. Eliminar burocracia. Eliminar burocracia, habrá que facilitarlo. Oye, pues si vives en un municipio pequeño, pues a lo mejor tienes mucho menos papeles que hacer. Pues a lo mejor se puede conseguir, ¿no? En ciertos aspectos, en otros puede que sea posible, pero eso es fundamental. Bueno, Marcos, Javier, tenéis vía libre para comentar lo que No queráis. sé yo, la carta esa de los Reyes Magos de la burocracia, yo creo que vamos creciendo, no disminuyendo. Aquí también luchamos con un factor que viene de muchas décadas, que es la expulsión de la gente del medio rural. Los primeros que expulsábamos a la gente del medio rural eran nuestros propios padres, que nos echaban, vete, marcha, no te quedes aquí. Entonces esa lucha tenemos que empezar en el colegio a erradicarla, si no es imposible, porque hoy estamos viviendo, ya sé que esto el mundo del mundo rural, agrícola, ganadero, forestal, siempre va con, ¿no?, una etapa alpina del Tour de Francia. En este momento estamos en un momento llegando a la cumbre, ¿no?, con unos precios de la leche que están bien, unos precios de la carne que están como hace muchos años que no están. En el sector forestal no lo voy a decir, porque con la enfermedad que tenemos, la verdad es que el valor de la madera ha bajado, pero vamos, estamos en un momento que es muy digno trabajar en el campo. Lógicamente tenemos que innovar, tenemos que crecer, tenemos que especializarnos. Ya lo bucólico de la imagen de la casa de la pradera ya no vale, tenemos que ir a la especialización, no a lo mejor como muchos piensan una industrialización como ser macrogranjas, no, pero la especialización que aquí en Tineo lo estáis haciendo muy bien, lleváis muchísimos años y no hay más que cuando llegas aquí ver cómo está todo modelado, pues la verdad que yo creo que sí tiene futuro. Y la forma de vivir en el medio rural también va a cambiar y ha cambiado, ¿no? Es un movimiento pendular. No podemos pensar que los pueblos vayan a tener en Tineo 25.000 habitantes, como tuvisteis hace muchos años, pero a lo mejor quedáis con 8 o 10.000 y si ese pendular que venga de la ciudad a Tineo a pasar el fin de semana o sus vacaciones, su rato de ocio, cuando terminemos la carretera, que la terminaremos, pues estaréis a 45 o 50 minutos de Oviedo, con lo cual va a haber otro cambio de modelo de vida y yo creo que sí tiene un futuro.
Yo creo que la burocracia no la vamos a ganar, porque yo creo que ha venido para quedarse y cada vez es más complicado. Las ayudas tienen que quedarse en el tiempo, pero lo muy importante es que lo que produzca es que valga su dinero, ¿no? Porque eso también te aporta ya no solo la parte económica, sino el interés del trabajo, que yo creo que también es importante sentirse valorado, ¿no? Cuando consumes un queso gamoneo, pues la verdad que a la persona que se lo has comprado ya se llena de satisfacción cuando ese paladar te enriquece. Pues eso yo creo que es un valor añadido y importante. Bueno, yo lo primero quería hacer una anotación. Enrique decía que un osa que no influyó en el paisaje forestal asturiano, sí. Un osa y Duro Felguera. Tú si paseas por las cuencas y encuentras un mato de Robinia pseudoacacia en una escombrera, eso era una antigua mina de Duro, y los estratos de castaño que están vinculados fundamentalmente a las cuencas mineras era porque se servía castaño a las minas, ¿no? Un vector que modela paisaje también son las industrias. ENCE modela paisaje, las grandes sierras que tenemos, o medianas sierras que tenemos, modelan paisaje y nos dan capacidad de gestión. El que os incorporéis un OSA nos va a dar otra oportunidad de gestión en el sector forestal, ¿no? Y capacidad de generar ingresos. Después, a ver, hay otro problema, es la atracción de personal a trabajar en el monte, ¿no? Yo, desde la Dirección General de Gestión Forestal, tratamos de subir los precios de las obras y tratamos de explicar a las empresas que están compitiendo ya no entre sí por dinero o una concurrencia competitiva por dinero, sino que están compitiendo por los trabajadores. Cualquier trabajador forestal, que normalmente vienen del medio rural y son muy difíciles de formar, incluidos se nutre mucho de gente extranjera en nuestro sector, pero son gente que vienen también del medio rural. Esa gente, al final, si hay un Costco, si hay un Amazon en el centro de Asturias, cobrando 1.500 al mes y trabajando 7 horas, no se les ocurre coger ni una desbrozadora ni una motosierra. Entonces ahí tenemos otro problema de tener personal disponible para trabajar en el monte. No sé si la digitalización, si las nuevas generaciones estarán dispuestas a manejar esos aparatos teledirigidos que hay por ahí. Creo que por ahí van a ir los caminos, por una especie de rumbas, y que los guajes sean capaces de trabajar en ese sentido, pero claro, cobrando dinero. Nadie se va a desplazar a un monte como aquí, como Armanyán, perdiendo casi una hora de su tiempo en moverse a su puesto de trabajo por 1.500 euros. Yo creo que ahí, y ahí es la industria y la atracción que tienen que hacer, y tienen que bueno, pues subir los salarios y hacer las profesiones más atractivas para atraer gente al medio rural y que fijen verdaderamente población. Bueno, por añadir algo más, la verdad que, bueno, me reafirmo en el interés en venir como oyente a esta charla, porque efectivamente pues, se aprenden cosas, ¿no? Y estoy disfrutando sobre todo de lo que escucho. Nosotros es verdad que el planteamiento, como he dicho antes, quizá en otras palabras, social, medioambiental, energético, pues es un planteamiento de apoyo total. Es decir, buscamos que el proyecto sea un proyecto redondo en términos de que no deje ningún fleco en cuanto a que nuestra acción pueda suponer una amenaza de deforestación, de limitación de la biodiversidad, de expulsar actores en el sector, de venir a precarizar condiciones laborales, de que digas, oye, pues lo que vamos a hacer es buscar una precarización también a nivel laboral, forzando a gente a trabajar en el ámbito rural a unos precios que, como bien ha explicado Javier, tienen que ser de mercado, porque si no, tú lo que no puedes hacer es quejarte de que no tienes personal cuando lo que haces es ver en el mercado laboral que estás pagando menos que otros con unas condiciones de trabajo pues iguales o mejores. Entonces, esa situación obviamente queremos corregirla. Los planes que tiene la compañía son bastante ambiciosos, porque además incorporamos dentro de nuestro futuro una división de restauración y regeneración medioambiental, con lo cual mal estaría que si la compañía ONOSA se va a ofrecer a administraciones
para restaurar espacios naturales en sintonía con la tendencia europea también de recuperación de la naturaleza, de leyes de recuperación de la naturaleza, que se entiende que tendrán financiación asociada, porque si no quedarán en meras cartas a los Reyes Magos. Mal estaría que cuando nosotros hacemos nuestras intervenciones lo hagamos con una falta total y absoluta respecto al medio ambiente, a la biodiversidad y a los ecosistemas en los que intervenimos. Pasa que nosotros, como compañía dentro del ecosistema, introducimos a las personas, porque hay gente, y aquí se ha dicho, hay ocasiones en las que el ecosistema se contempla de forma incompleta. Es decir, yo no haré un discurso que a veces puede ser más exaltado y que no comparto, porque me gusta estar más siempre con un pie en la moderación, pero es verdad que cuando tú consideras el bosque, la naturaleza en sentido amplio, pues efectivamente, flora, fauna y personas. Meterlo como queráis, en la flora o la fauna, pero por favor, no se olviden nunca, y a veces hay esa carencia de considerar el ecosistema en su conjunto, en el que se nos olvida que hay seres humanos, hay personas que tienen una actividad, una actuación y una intervención que lo que hay que hacer es que esté alineada con los objetivos. Es verdad que la capacidad que tiene el ser humano de transformación no es equiparable a la que tiene cualquier otra especie, salvo si decimos alguna plaga que puede tener consecuencias catastróficas, alguna enfermedad, pero hay que tenerlo como parte del ecosistema. Por tanto, si alguien plantea un modelo de desarrollo que pretenda ser válido, coherente y lógico, no puede dejar una parte fuera de la ecuación. Y como digo, a veces, desgraciadamente, se deja a las personas. Vamos a generar un modelo de desarrollo olvidándose de que ahí hay personas que habitan real o potencialmente, es decir, que pudieran habitar y aprovecharse de ese ecosistema que se pretende que sea sostenible y que pueda generar pues unas condiciones favorables para todos los elementos que lo integran. Muy bien, Enrique. Bueno, teniendo en cuenta lo que dices, todos sabréis que hay empresas, grandes empresas que están trayendo inmigrantes y que están formándolos precisamente en el sector forestal para que trabajen en la zona. Partiendo de eso y teniendo en cuenta que bueno, es probable que tengamos mano de obra en el futuro especializada en el sector forestal, ¿de qué manera podemos prevenir los incendios? O sea, teniendo en cuenta todo lo que decía Marcos también, el ganadero, por ejemplo, ahora mismo tiene una materia prima que tiene un buen precio, que se está manteniendo en el tiempo, pero eso es un pico, tal y como decía Marcos, estoy totalmente de acuerdo con él, que va a bajar, y el ganadero, que es el principal habitante del medio rural, independientemente de que haya muchas otras personas que viven en el medio rural, pues va a tener que subsistir con otra economía aparte de con la de la ganadería. Pienso que el sector forestal, no sé si lo pensáis vosotros, puede ser una buena opción para complementar en tiempos de vacas flacas, como se dice en esta tierra, esa economía. ¿De qué manera podemos ligar eso con la prevención de incendios, con la repoblación de los montes? Todos sabéis que en el 2023 aquí hubo un incendio muy grande que llegó desde Pola de Llano hasta la costa. Y hay zonas que aún están sin repoblar. ¿Cómo podemos orientarlo por ahí para que la riqueza del sector forestal vuelva a ser la que era y para que estén limpios los montes? Contestarme el que queráis, de tiros libres. Javier, por ejemplo. Bueno, vale, contesto yo el primero. Le iba a dar el micrófono a Guillermo porque una de las inversiones primeras que se hizo, además inmediata, fueron 500 hectáreas que se repoblaron en monte público, además fue el mismo año, ¿no? Y nosotros, bueno, desde el Principado de Asturias, una de las prioridades que tuvimos, de hecho, yo si no recuerdo mal, tenemos invertidas el año pasado, por las ayudas a propietarios forestales, se resolvieron por 5 millones, de los cuales se incrementó uno solo para la medida de restauración de montes quemados. Este año vamos a volver a resolver y volvemos a modificar la partida presupuestaria en otro 1 millón de euros para incidir en las repoblaciones de esos propietarios, ¿no? Somos conscientes de que por la demanda que vamos teniendo, al menos hay otros 2 millones que tenemos que seguir aportando estos años siguientes para llegar a ese 100%. Y después, además, desde la propia Dirección General, las obras anuales que vamos haciendo, sí que es cierto que tienen un poquitín menos de capacidad de repoblar que las ayudas, por lentitud en ejecución y demás de la administración, de contratación, sí que queremos llegar a otras 250 o 500 hectáreas anuales, ¿no? A estas hay que sumar también
las partidas que destinamos a repoblar normalmente, que en ayudas vienen siendo de 1.250 a 1.600 hectáreas anuales. O sea que la regeneración del arbolado está en cierto modo garantizada. Además, no solo es el estrato de los forestales, sabemos que no solo es el estrato de repoblación, sino que son los estratos de las especies autóctonas que tienen capacidad de regeneración. Y ahí las masas de pino pinaster se dio la posibilidad de que se quitasen, se agilizaron los permisos de corta y esas tienen una capacidad de regeneración muy alta. En los montes de utilidad pública ya se puede ver cómo esa regeneración se está produciendo. A partir de ahí hay que empezar a cuidarla, hacer los próximos años hacer tratamientos herbícolas. Las masas de frondosas autóctonas, que en cierto modo funcionaron dentro del incendio como pequeños contrafuegos, las que ardieron de castaño también tienen la capacidad de rebrote, el eucalipto por supuesto. Entonces, bueno, esa visión, al final, si analizas el incendio en conjunto, esas 25.000 hectáreas, 12.000 de las cuales eran arboladas, estamos llegando a volver a tener esa superficie cubierta. Después, esta legislatura, yo quiero poner en valor que normalmente se dan indemnizaciones a casi todos los sectores, cuando hay muertes en la ganadería por lobo o hay muertes en la ganadería por otras causas. Es la primera vez que damos una ayuda por los daños que sufrieron los propietarios forestales. Nos gustaría haber llegado a más, pero sí que destinamos unos 3 millones de euros en dar esas ayudas, ¿no? Que vendrían también a favorecer digamos que no desvinculación de su parcela forestal y de favorecer la inversión. Yo creo que si vamos a ver el incendio ahora mismo, yo creo que hubo alguna en el Comité Forestal se visitó y se visitó también ahora durante el Congreso Forestal. No hay una dejadez de gestión. Tanto la administración como los propietarios particulares están gestionando sus montes y se consigue la regeneración. Si no se aumenta, porque claro, le están llegando a esas parcelas, esta ayuda que dimos a los propietarios forestales tuvo un efecto secundario positivo, que es que las empresas localizaron a muchos propietarios, con lo cual muchas parcelas que estaban desarboladas estaban localizados efectivamente sus propietarios. Muchos estaban en Madrid, por cierto, y están siendo objeto de otro tipo de ayudas, de la 8.1, de las destinadas directamente a las repoblaciones forestales, ¿no? Me reitero en lo que decía, hay que hacer, estas empresas que están dedicándose ahora mismo a las repoblaciones y a restaurar todos estos montes, tienen también ese problema de carencia de personal formado, porque al final estos vehículos que veréis ahí, sobre todo a la entrada de la feria, son máquinas de 600.000 euros digitalizadas. Cualquier otra industria que tiene una plegadora de metal o de ferralla forma una persona 6 meses antes de ponerla delante de la máquina. Aquí le preguntamos al chaval que si estuvo escuchando con el tractor y acto seguido se monta en el autocargador. Y claro, después se le exige saber de hidráulica, reparar el autocargador, saber de informática, porque aquello ahora mismo no va con joystick, va con pantallas táctiles. O sea, son puestos de trabajo más que dignos, no son los antiguos tractores al aire y al calor que había. Esa gente formada, no sé si extranjera o no, la necesita también el sector, y además son gente formada que, claro, volvemos a lo mismo, o tienen un salario digno. El que se monta en una retroraña, en una cantera, baila la retroexcavadora. Entonces, a igual salario se va a ir para la cantera al lado de casa. Pero ahí tenemos un problema y un reto de intentar atraer a personal a trabajar al monte. Ya digo, sea extranjero o sea de aquí. Nosotros en temas de incendios, como esta dirección general es transversal, podemos hacer también pequeños experimentos. De la mano de la Dirección General de Javier y de Medio Ambiente, pues hemos hecho ahí un proyecto en el concejo de Campo Caso, en la parroquia rural de Orlé, para cuantificar también a ver qué ayudas podemos dar al sector ganadero. Y hemos hecho en una parcela, hemos quemado, que a alguno no le gustaba el modelo, hemos hecho una zona de quemas controladas,
en otras zonas hemos hecho desbroces, hemos juntado el rebaño de cabras de la gente del pueblo, de cabras y ovejas que tenía la gente de Orlé, hemos puesto un vallado virtual y hemos metido las cabras y las ovejas en el monte. Y vamos a valorar a ver cuánto ahorro hay en combustible para desbroces, cómo regenera, y todo eso lo vamos a cuantificar, y eso es lo que intentaremos después convencer a la otra parte del gobierno, que es la de las Hacienda, la de los dineros, a ver cómo podemos llevar ese método al resto de Asturias, ¿no? Porque está claro que hoy nadie quiere subir, o casi nadie quiere subir con su ganado al monte, pasar el día entero allí cuidándolo, pero sí con el vallado virtual pues te permite saber dónde estás, dónde lo puedes aplicar, y sabemos cuánto combustible fósil ahorramos en desbrozar y cómo prevenimos el incendio en esa parroquia. Yo creo que es algo importante. Y aquí voy a discutir con mi compañero director, cuando hablamos de tiempo y dinero, ¿no? A Costco o Amazon 1500 y tienes que venir aquí una hora. Pero mucha gente se va a Madrid a vivir, y aquí seguro que hay algún madrileño que tiene que pasar en la N2 o la N6 hora y media para cobrar a lo mejor 2.500, pero la renta libre disponible a final de mes no va a llegar a los 1.500 que va a tener aquí. Con lo cual yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educar, concienciar y decir que es una profesión pues como otra cualquiera. O sea, las profesiones son todas dignas y esta pues más si cabe. Solo sobre tu pregunta, no sé. Yo creo que digamos, el relato tiene que ser otro lado. O sea, la inversión en prevención de incendios, al final tenemos que demostrar que cualquier inversión en gestión forestal, en gestión silvopastoral, en gestión del territorio, es prevención de incendios. Y tenemos que hacer esa transformación. Si invierto en gestión forestal, si invierto en conservación parcelaria, si invierto en ordenación de montes, eso es lo más importante para prevenir incendios. ¿Qué ocurre? Como decía antes Marcos, hay un problema de urgencias. Entonces, el tema de los incendios es tan grave y tan arriesgado que ponemos en riesgo mucho, con lo cual hay que intervenir de manera urgente. Para eso tenemos también esos equipos de prevención de incendios que hacen, como también comentaba Marcos, nosotros tenemos el EPRIF desde hace un montón de años aquí, y estamos manejando el fuego como se hacía antes, conocimiento que se perdió y que estamos retomando. Y las labores del EPRIF en toda España, yo creo que es algo de verdad que es ejemplar. Pero, insisto, al final es como una medida de urgencia, debido a la necesidad de intervenir rápidamente para poder. Eso hay que integrarlo dentro de la propia gestión silvopastoral. Unas esquemas controladas tenemos que arbitrar las maneras de poder conseguirlo. Solamente un comentario al tema de los empleados, que hemos hablado mucho porque yo creo que es un problema muy grande que tenemos en España y en Europa en general. Hablabas también de muchísimos inmigrantes, pero yo creo que ahí también está parte de la solución. Tenemos que ser muchísimo más transparentes a la hora de que pudieran venir inmigrantes que quieran, formados o para formarse, y facilitarlo al máximo. Porque es que no hay otra vía. Y tenemos que seleccionar a los mejores para poder facilitar la llegada, ¿no? Ahí yo creo que también la política migratoria tenemos que darle un vuelco y una pensada. Evidentemente no es nada de competencia de mi ministerio, pero yo creo que es fundamental que nos pongamos manos a la obra y tocar a las puertas que haya que tocar. Estoy muy de acuerdo contigo, Guillermo, porque en el tema de los trabajadores, lo comento porque hay varias empresas en Tineo que ya están trayendo en otros sectores gente inmigrante, todo evidentemente con todo legal, con sus papeles, con todo arreglado, y la está formando aquí para luego ponerla a trabajar. Entonces a lo mejor es una salida para el sector forestal y precisamente porque decía antes Javier, hay muy poca gente nacional que quiera trabajar en este sector porque es un sector que por lo que sea desde hace mucho tiempo es un sector denostado, y coincido mucho con Marcos y contigo. Antiguamente en el medio rural se echaba a la gente fuera. Se decía, no os quedéis aquí porque esto es lo peor. Y ahora estamos intentando atraer toda esa gente y no encontramos el modelo, pero bueno, yo creo que entre todos lo podemos encontrar. Y Enrique, te animo a que sigas trabajando en ese sentido y que podamos tener gente especializada en el sector forestal que pueda ayudarnos a prevenir los incendios junto con las administraciones. Y para finalizar, porque nos quedan 10 minutos,
¿qué os aporta a vosotros Astur Forestal? Buenos días. ¿Qué aporta Astur Forestal a vosotros, al sector forestal y tanto al Ministerio como a la Administración del Principado de Asturias? ¿Qué valoraríais Astur Forestal? Porque evidentemente tengo que tirar para casa. Empiezo yo por la ronda como antes. Ya sabéis que desde que llegué lo primero que se planteó fue apoyar a Astur Forestal. Había que reflotarla. Aquellas jornadas que celebrasteis en Tineo junto al resto de ferias que mostraban maquinaria trabajando en el monte y en el cual se pusieron problemas en común, que aquel decaimiento que hubo en Astur Forestal no era Astur Forestal, era en general. Las grandes marcas se habían dado cuenta de que podían ellas comercializar sus máquinas. Lo que aporta Astur Forestal es promoción al sector forestal y estamos muy carentes de esa promoción. Entonces, bueno, yo desde la Dirección General sabéis que en ese sentido tenéis todo el apoyo. Se ha trabajado en Astur Forestal, yo creo que vuelve a ser lo que era. Hay gran maquinaria aquí otra vez retornando. Y bueno, yo creo que la gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Tineo devolvió a la feria su estatus, ¿no? Ahora el resto de las grandes marcas, si quieran vender algo, deberían empezar a pensar en colocar un stand para las próximas ediciones, ¿no? Te lo agradezco, Javier, porque es verdad que acudimos casi desesperados a ti hace año y medio, casi 2 años, y te dijimos, hay un problema, tenemos que solucionarlo, y es verdad que trabajando tanto con Consejería como con el Ministerio, yo creo que hemos conseguido, las cifras lo dirán el sábado por la tarde, pero yo creo que hemos conseguido volver a traer a Astur Forestal, bueno, grandes demostraciones y grandes empresas que hacía años que no estaban. Marcos. Pues yo creo que tenéis que tener otro día más y traer a los escolares todos del territorio, porque si no lo conoces no puedes saber si te va a gustar trabajar en el sector forestal y claro, si no te conoces no lo sabes. Y tú vienes aquí hoy en día que ves estas, como dices tú, estas rumbas gigantes, y si las ves digo, oye, pues a lo mejor me interesa. Pues yo creo que eso, que tienes que aumentar un día y traer a los escolares de Asturias, pues ni siquiera a los de módulos o los de la ESO a conocer este sector, porque tiene futuro. Bueno, los de silvicultura tengo que decir que van a estar, los de la Escuela de Silvicultura van a estar por aquí. Pero bueno, sí, lo apunto. En ese sentido sí que quiero decir que me acuerdo en Elmia, por ejemplo, está apuntando, había muchos guajes. Las grandes stands de John Deere, de Ponce, etcétera, etcétera, tenían una carpa, el doble que esta, con varios simuladores, y había colas y había tensión por estar en aquel simulador, ¿no? O sea que sí que había en esos países que tiene gran tradición el sector forestal, sí que hay una cantera buena de profesionales que consideran o que van considerando desde críos que aquello tiene futuro. Nos anotamos para la próxima. Sí, sobre esto, y luego lo que te respondo a la pregunta que nos hacías, Buenos días. es algo... Yo la verdad es que aquí he conocido pues, escuelas de capacitación que vienen aquí para formar, pero es verdad que es fundamental tener esta ventana, porque las escuelas de capacitación yo creo que se está dando una formación muy orientada más a vigilancia, y no tanto a la actividad forestal en sí misma, ¿vale? Yo creo que poder conocer y que las escuelas tengan este marco, que al final es como un marco de demostración total, ¿no? Donde ves las máquinas, donde puedes hablar con los técnicos, con ingenieros, cómo planifican los tajos, etcétera. Yo creo que ahí es donde están esas escuelas, lo puedan ver como algo indispensable para la formación de los alumnos, ¿vale? Desde el punto de vista, hombre, guajes más pequeños de colegios y tal, ahí ya es que puede ser algo, pero yo entiendo que los expositores preferirán que venga gente que esté algo vinculada al sector. Porque para los colegios y tal puede haber otros foros donde se puede dar ese mensaje que necesitamos dar y que se vayan formando. Respecto a lo que preguntabas de qué ha aportado a mí personalmente, llevo muchísimos años viviendo en Astur Forestal y me ha aportado
muchísimo conocimiento, de verdad, porque yo aquí aprendo muchísimo. Ahí en Madrid estoy enterrado en mi ordenador y hasta que no ves las máquinas, hasta que no ves, no entiendes las cosas, ¿vale? Y es fundamental alimentar, ¿no? Conocer un poquito para poder luego, incluso a la hora de estar debatiéndose un reglamento de estos europeos o tal, y tienes que llevar una opinión, cuando tú conoces la realidad de un sector o la maquinaria, te permite poder aportar y que se hagan reglamentos que sean efectivos, ¿vale? Que consigan los objetivos que plantean. Así que para mí es una parte casi de mi actividad profesional. Venir aquí a Asturforesta cada 2 años o cada 3, cuando sea. Ahora cada 2, pero creo que a lo mejor era cada 3. Para mí yo creo que es algo, y además dentro del Ministerio intentamos también apoyar y venimos delegaciones cada vez más amplias y creo que es algo fundamental para la formación de los propios funcionarios que estamos trabajando ahí en el Ministerio. Y desde el punto de vista del Ministerio, insistir en el apoyo total, porque el Asturforesta conseguimos que muchas de las medidas que están en las planificaciones nacionales, como en la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, que fue aprobada en 2022, que luego desarrolla un Plan Forestal Español 2022-2032 con muchas medidas, esta feria podemos incluirla como todas las acciones que se están haciendo, en este caso por parte de Asturias, para poder cumplir con los objetivos que queremos llegar, ¿vale? Y es algo que no hemos integrado, pero yo creo que es absolutamente normal, ¿vale? Tenemos que nuestra subvención sea del dinero que sea, pero que va destinada a múltiples objetivos que están en ese plan forestal y múltiples medidas que están en ese plan forestal, que por cierto podéis recoger en el stand del Ministerio de Sanidad, de manera gratuita. Pues yo creo que sin duda es un apoyo fundamental que de verdad reiteraros el agradecimiento y contar con nosotros en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues nada, nosotros poco más que decir, porque la parte institucional es la que puede hablar, a la que hay que agradecer la organización de este tipo de eventos. Para nosotros venir a este foro es venir a hacer networking también, es una forma de conocer y darse a conocer. Y bueno, el compromiso es que, como antes había dicho, amenazamos con estar 20 años como mínimo en el sector con ese régimen retributivo y por tanto siempre al tanto de todo lo que sean los avances en todos los ámbitos en el sector. Eso siempre nos ayudará a hacer planteamientos en los que tengamos mejoras en eficacia, en eficiencia. No dejamos de ser un grupo empresarial y aunque sí que tengamos una vocación pública, que siempre esto modera mucho la forma en la que las empresas actuamos, si eres pública o privada, pero no dejamos de ser una empresa, tenemos nuestra cuenta de resultados y todo lo que sea venir a foros de estos en los que se muestran los últimos avances, las últimas tecnologías, los últimos métodos, es algo que siempre es bienvenido, ¿no? Por lo tanto, aquí estaremos. Y yo, por cerrar ya mi intervención, reiterando el agradecimiento por la invitación, antes había una cuestión que a mí me gustaría ver desde otro prisma. Se habló de los incendios, se ha dicho varias cosas, todas creo que muy acertadas, pero no hay que olvidar que desde otra perspectiva un incendio no deja de ser energía descontrolada. Hay un combustible, otra forma de ver el bosque es como un combustible. Recientemente tuve la oportunidad de leer, claro, una reflexión que la verdad que te sitúa en un ámbito astronómico de cómo la radiación solar es absorbida por los árboles en su proceso de fotosíntesis y esa fuerza, esa energía del sol la tenemos en los bosques y se desata con un incendio. Al final un incendio es energía descontrolada. Una energía descontrolada es un despilfarro, es un riesgo y en muchas ocasiones es una tragedia. Y una forma de evitarlo es haciendo que esa energía se extraiga del bosque de una forma ordenada, sostenible, para generar de forma controlada energía que podamos usar. Y eso lo va a hacer la PREDA, lo va a hacer el Grupo NOSA, ese es su interés a partir del año 27. Esperemos que no haya problemas, porque cuando uno está en obra sabe cuándo empiezan y ya sabe, ¿no?, cuándo terminan, no se sabe. Pero creemos que las cosas están suficientemente encauzadas y que el 27 será sí o sí esa fecha. Y por lo demás, larga vida a Asturforesta también. Y ánimo a quienes la organizan, claro. Mucho ánimo.
Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta charla, a Enrique, a Javier, a Marcos y a Guillermo. Es un gusto teneros aquí, poder conversar con personas con tanta experiencia en el sector forestal. Y bueno, no nos queda tiempo para más porque a las 12 tenemos la siguiente charla. Os animo a que os quedéis aquí y escuchéis la gestión forestal como herramienta contra la deforestación y la aparición de la adaptación de los bosques al cambio climático. Y nada, que disfrutéis Astur Foresta. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.